El viento del desierto soplaba con fuerza aquella tarde, levantando nubes de polvo dorado que danzaban sobre el horizonte. Las montañas rojizas, con sus sombras alargadas, parecían observar en silencio todo lo que ocurría en aquel valle solitario. Ethan Moore, un vaquero de pocas palabras y mirada profunda, montaba su caballo gris siguiendo el cauce seco de un arroyo. Había pasado los últimos meses viajando sin rumbo fijo, guiado solo por el instinto y el deseo de escapar de los fantasmas de su pasado. El desierto tenía una manera peculiar de hablar con los hombres solitarios, y esa tarde, el viento le susurraba algo distinto, como si lo estuviera conduciendo hacia un destino que no podía evitar. Al girar hacia un sendero estrecho entre las rocas, Ethan vio humo en la distancia. El instinto le dijo que no debía acercarse, pero la curiosidad y el sentido de justicia que nunca lo abandonaban lo empujaron a avanzar. Al llegar a una pequeña hondonada, descubrió una carreta volcada, con las ruedas rotas y los caballos muertos a un costado. Había señales de lucha, huellas frescas, y entre los restos, una figura se movía lentamente intentando levantarse. Era una mujer vestida con ropas simples, la piel morena y el cabello negro cayendo en ondas desordenadas sobre sus hombros. Cuando Ethan bajó del caballo, ella retrocedió con desconfianza, empuñando un pequeño cuchillo ceremonial. «Tranquila», dijo él en voz baja, levantando las manos. «No quiero hacerte daño». Él respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una fuerza salvaje. «No te acerques, hombre blanco». Ethan se detuvo. La había visto antes, no a ella en persona, pero sí su reflejo en las historias que los viejos rancheros contaban en las cantinas. Mujeres del pueblo apache que defendían su tierra, su gente y su libertad con una valentía que ningún ejército podía igualar. Ethan bajó la mirada, intentando mostrar respeto. «Solo quiero ayudarte. Si no lo hago, esos forajidos que te atacaron podrían volver». Ella lo observó en silencio durante unos segundos eternos antes de dejar caer el cuchillo. «Me llamo Nayeli», dijo finalmente con un tono firme pero cansado. «Ethan Moore», respondió él tendiendo la mano. Ella dudó, pero la aceptó. Ethan la ayudó a sentarse en una roca revisando sus heridas. No eran graves, pero estaba agotada y deshidratada. Preparó una fogata pequeña y le ofreció agua. Nayeli lo miraba con cautela, sin dejar de vigilar cada uno de sus movimientos. «¿Por qué me ayudas?», preguntó al cabo de un rato. Ethan levantó la vista hacia el cielo, donde el sol ya comenzaba a ocultarse. «Porque nadie más lo hará», respondió con simplicidad. Nayeli no contestó, pero por primera vez su mirada perdió un poco de dureza. Durante los siguientes días, Ethan se quedó cerca. Construyó un refugio improvisado, cazó para ambos y reparó lo que quedaba de la carreta. Nayeli le contó que había sido emboscada mientras regresaba a su aldea con provisiones. Los hombres que la atacaron buscaban oro, tierras o simplemente sangre. Ethan no preguntó más, no necesitaba saberlo todo para entender que ella había sufrido. Cada noche, al calor del fuego, compartían el silencio. Era un silencio diferente al de la soledad, tenía peso, significado, y algo que se parecía al consuelo. Ethan la observaba cuando ella no se daba cuenta. Le fascinaba la manera en que Nayeli hablaba con la tierra, como tocaba la arena antes de dormir, como si pidiera permiso al espíritu del desierto. Había en ella una paz que él nunca había conocido, y al mismo tiempo, una tristeza que reconocía muy bien. Ella había perdido cosas que no decía, igual que él. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos rojos y dorados, Ethan la encontró cantando una melodía suave en su idioma. No entendía las palabras, pero sentía el peso de la emoción en cada nota. Cuando ella notó su presencia, dejó de cantar. «Es una canción para los que se fueron», explicó. «Suena triste», gritó. «Triste, pero también es esperanza». Ethan sonrió levemente. «Nunca tuve una canción para los que se fueron, solo recuerdos». «Entonces el viento te la debe. Él guarda las canciones que los hombres olvidan», respondió ella. Con el paso de los días, el vínculo entre ellos creció de manera natural, sin palabras innecesarias. A veces, Nayeli le enseñaba palabras en apache, y él trataba de repetirlas torpemente, lo que la hacía reír. Esa risa, ligera como el murmullo del agua, fue la primera que Ethan escuchó en mucho tiempo. En una ocasión, mientras reparaban la carreta, ella le dijo: «Eres distinto a los otros hombres blancos que he visto».
Ellos solo toman. Tú escucha. Ethan bajó la vista incómodo. No siempre fue así, murmuró. ¿Qué cambio? Perdí demasiado por hablar cuando debía calar. Nayeli no insistió. Lo entendió. Una noche, el cielo se cubrió de estrellas tan brillantes que parecía que el universo entero los observaba. Sentados junto al fuego, Nayeli le contó sobre su pueblo, sobre las montañas que llamaban sagradas, sobre el espíritu del lobo que protegía a los que caminaban solos. Ethan, por su parte, le habló de su vida en el rancho, de cómo perdió a su familia por una sequía y de por qué había decidido vagar sin destino. Era la primera vez en años que abría su corazón. Quizás el espíritu del lobo te trajo aquí, dijo ella suavemente. ¿Para qué? Preguntó Ethan con una sonrisa cansada. Para recordarte que los hombres no deben vivir sin raíces. Ethan la miró largo rato sin responder. En el fondo sabía que ella tenía razón. Con el paso de las semanas, los rumores llegaron a los oídos de Nayeli. Su pueblo la daba por muerta. Ethan sabía que tarde o temprano tendría que llevarla de vuelta. Pero cada día que pasaban juntos, sentía que esa despedida se volvería más difícil. Había algo en ella que despertaba una parte del que creía muerta. No era solo admiración, era algo más profundo, algo que dolía y curaba al mismo tiempo. Una tarde, mientras recogían agua del río, Ethan tomó valor y le dijo: «Cuando lleguemos a tu pueblo, podrías venir conmigo después. Tengo un rancho en el norte. Hay espacio para alguien como tú». Nayeli se quedó inmóvil, mirando su reflejo en el agua. ¿Y qué sería de mi gente si me marcho? ¿Quién les cantara cuando pierdan a alguien? ¿Quién enseñara a los niños sus historias? Ethan bajó la cabeza. Podrías tener tus propias historias, Ala. Ya las tengo aquí, respondió con dulzura. Esa noche, casi no hablaron. El fuego chispeaba y el viento silbaba entre las piedras. Ethan sabía que su propuesta había sido un error. No podía pedirle que renunciara a su mundo por el suyo. Sin embargo, antes de dormir, Nayeli se acercó y puso una mano en su hombro. «No me pidas que te siga. Ahora, no ahora. Mi deber está aquí. Pero eso no significa que no te recuerde. ¿Me recordarás como al viento?», bromeó él, intentando disimular la tristeza. «Como al fuego», dijo ella, con una sonrisa leve. «Porque incluso cuando se apaga deja su calor». Al amanecer siguiente, Nayeli se preparó para marcharse. Su pueblo no estaba lejos, y ella insistió en continuar sola el último tramo. Ethan intentó convencerla de que al menos la acompañara un poco más, pero ella negó con firmeza. «Si llego contigo, los míos pensarán que he cambiado, que he olvidado quién soy. Y eso no puedo permitirlo». Ethan comprendió. Le ofreció su caballo para que llegara más rápido, pero ella se negó también. Tomó solo un pedazo de tela que él le había dado para cubrir su herida. «¿Volveré a verte?», preguntó Ethan. «Si el viento lo permite», respondió ella. Cuando Nayeli desapareció entre las colinas, Ethan sintió un vacío que el desierto no podía llenar. Permaneció allí, inmóvil, viendo cómo el sol ascendía. El silencio lo envolvió otra vez, pero esta vez no era el silencio del vacío, sino el del amor no consumado. Se quedó unos días más en el valle, cuidando del lugar donde habían encendido el fuego, casi como si esperara que ya regresara. Pero no lo hizo. Finalmente, una mañana, Ethan montó su caballo y partió hacia el norte. No miró atrás, aunque cada piedra y cada sombra parecían susurrar su nombre. El viento del desierto lo siguió un rato, como si intentara retenerlo, pero luego se rindió. Ethan siguió su camino, más silencioso que nunca, con la mirada fija en el horizonte. Llevaba el recuerdo de Nayeli grabado en el alma, como una herida que no quería cerrar. Y aunque el desierto se tragó las huellas de su caballo, el eco de sus pasos quedó flotando en el aire, junto a la promesa muda de un el tiempo aún debía escribir. 5 años habían pasado desde aquella despedida en el desierto. El tiempo había cambiado muchas cosas, menos el recuerdo. Ethan Moore ya no era el mismo hombre que una vez cabalgó solo bajo el sol ardiente. La vida le había dado golpes, cicatrices y responsabilidades que jamás imaginó cargar. Había cruzado territorios enteros, trabajado en ranchos, peleado contra bandidos y liderado caravanas de colonos que buscaban un lugar seguro para asentarse.
Con cada milla recorrida, la imagen de Nayeli seguía en su mente, no como una herida, sino como un fuego que nunca se extinguía. Cada noche, cuando el silencio lo envolvía, recordaba sus palabras, su voz tranquila, la manera en que miraba el horizonte como si escuchara los secretos del viento. Una vez más, el destino lo encontró en el camino. Todo comenzó con un rumor. Se decía que el ejército planeaba avanzar sobre las tierras apaches, cansado de los enfrentamientos que estallaban en los límites de la frontera. Ethan, que había aprendido a entender el corazón de ambas partes, supo que eso solo traería más muerte y más vacío. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Reuniría hombres que quisieran luchar por algo más grande que ellos mismos, por la paz. No sería una guerra de conquista, sino una marcha de protección. Durante meses viajó de pueblo en pueblo, hablando con viejos conocidos, con granjeros, con exsoldados, con hombres que habían perdido tanto que ya no temían morir. Algunos se unieron por lealtad, otros por esperanza, y unos cuantos simplemente porque creían en la voz serena de aquel vaquero que hablaba de justicia en lugar de venganza. Así, poco a poco, 500 hombres se reunieron bajo su mando. No eran un ejército, pero tenían algo que los hacía más fuertes, la fe en la palabra de Ethan Moore. Aquel otoño partieron hacia el sur. El aire era más frío, las noches más largas. A medida que se acercaban a las tierras apaches, Ethan notaba que su corazón latía distinto. No sabía si era ansiedad o una especie de presentimiento. Tal vez ambas. Habían pasado 5 años, pero él aún recordaba cada detalle del rostro de Nayeli. Se preguntaba si ella lo recordaría, si aún estaría viva, si seguiría cantando esas canciones que hablaban de los que se fueron. En más de una ocasión, sus hombres lo vieron mirar al horizonte perdido en sus pensamientos. Nadie se atrevía a preguntarle por qué. Una tarde, después de cruzar el río Gila, encontraron una aldea quemada. No quedaba más que ceniza, humo y huellas recientes de caballos. Ethan desmontó caminando entre las ruinas con el seno fruncido. Vio cuerpos, tanto de colonos como de apaches. Se arrodilló junto a uno de los caídos y cerró los ojos del hombre con una mano firme. «Esto no es guerra», murmuró. «Esto es locura». Sus hombres guardaron silencio. Algunos estaban furiosos, otros temerosos. Ethan se levantó y dijo con voz grave: «Por esto venimos, para detenerlo». Cuando llegaron al valle donde el destino lo había unido con Nayeli años atrás, el paisaje seguía siendo igual de imponente. Las montañas parecían gigantes dormidos, y el viento, ese viejo compañero, susurraba los mismos ecos de antes. Ethan se detuvo en lo alto de una colina y miró hacia el este. A lo lejos vio humo, pero esta vez no era destrucción. Era vida. Una aldea apache se levantaba en el corazón del valle, con osas, caballos y niños corriendo. El corazón de Ethan se aceleró. Podía sentirlo. Ella estaba allí. Los hombres montaron campamento a cierta distancia. Ethan sabía que no podía acercarse sin permiso. Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, observando las estrellas, las mismas que una vez compartió con Nayeli. Pensó en todo lo que había cambiado. Ya no era el hombre que le pidió que lo siguiera. Ahora venía a pedirle algo más grande, una alianza. Pero también temía verla. ¿Y si ella lo había olvidado? ¿Y si ya no quedaba nada entre ellos más que el recuerdo de una noche bajo el fuego? Al amanecer, se escuchó el sonido de caballos aproximándose. Eran guerreros apaches con pintura de guerra y arcos listos. Ethan se adelantó solo, levantando la mano en señal de paz. «Vengo sin intención de pelear», dijo. Uno de los jinetes lo observó con desconfianza. «¿Quién eres y qué haces en nuestras tierras?» «Mi nombre es Ethan Moore. Busco hablar con Nayeli». Hubo un murmullo entre los guerreros. El que parecía líder frunció el seno. «Nuestra jefa no recibe a hombres blancos». Ethan respiró hondo. «Dile que el hombre del fuego y del viento ha vuelto». Pasó un largo silencio. Finalmente, el guerrero dio media vuelta y se alejó hacia la aldea. Ethan esperó. El sol subió más y el calor comenzó a hacerse insoportable. Sus hombres lo observaban desde lejos, listos para intervenir si algo salía mal. Entonces, una figura apareció en el horizonte, montando un caballo oscuro. A medida que se acercaba, Ethan sintió un nudo en el pecho. No había duda, era ella. Nayeli desmontó lentamente. Su cabello seguía igual de negro, pero sus ojos mostraban la madurez y la fuerza de quien ha visto demasiadas batallas. Llevaba un manto rojo sobre los hombros,
símbolo de liderazgo entre los suyos. Lo miro en silencio unos segundos antes de hablar. Pensé que el viento se había llevado tu nombre. Pensé que el viento te había escondido de mí, respondió él. Nayeli no sonrió, pero en su mirada había algo más que frialdad. ¿Por qué has vuelto, Ethan Moore? Hace 5 inviernos te marchaste sin mirar atrás. Ethan bajó la vista. No vine a traer guerra. Vine a advertirte. El ejército se acerca. Quieren tomar estas tierras. Dicen que los apaches ya no merecen vivir aquí. Ella lo observó con calma, sin sorpresa. Sabemos de ellos, y sabíamos que vendrías. Ethan alzó la vista. ¿Sabías que volvería? Sí, el viento me lo dijo. Hubo un silencio cargado de recuerdos. Ethan dio un paso adelante. Traigo 500 hombres. Ninguno busca oro ni sangre, solo justicia. Quiero que luchemos juntos. Nayeli cruzó los brazos. ¿Luchar juntos? Hace 5 años me pediste que dejara mi tierra. ¿Y ahora quieres que la defienda contigo? Entonces no entendía lo que significaba el hogar. Tú me lo enseñaste. Por primera vez ella bajó la guardia. Sus ojos se suavizaron, pero solo por un instante. No puedo decir en sola, dijo. Hablar con el consejo. Ethan asintió. Esperar el tiempo que haga falta. Durante 3 días, Nayeli no volvió a hablar con él. Ethan permaneció cerca del campamento, ayudando a los suyos a preparar suministros. Algunos apaches se acercaban con curiosidad, otros lo miraban con desconfianza. Los niños lo observaban desde lejos, riendo cuando él les lanzaba pequeñas piedras planas para que rebotaran en el agua. De alguna forma, el tiempo empezó a cerrar la distancia que una vez los separó. Finalmente, Nayeli apareció una tarde, cuando el sol estaba por caer. El consejo ha decidido escucharte, dijo. Ethan asintió, siguiéndola hacia la gran fogata en el centro de la aldea. Allí lo esperaban los ancianos y varios guerreros. Uno de ellos habló primero. Ethan Moore, muchos de los tuyos no son nos han relacionado antes. Porque deberíamos criar a Wanti y a Escoonti. A que Ethan respiró hondo. Porque no tengo nada que ganar. Si estas tierras caen, el desierto será el siguiente. Nadie quedará para recordar las canciones de los que se fueron. Vine a pelear por esas canciones. Sus palabras resonaron en el silencio. Nayeli lo observaba desde el otro lado del fuego. Había algo en su voz que recordaba al hombre que la salvó años atrás, pero ahora había más firmeza, más propósito. Los ancianos se miraron entre sí. Finalmente, uno asintió lentamente. Si el hombre del viento dice la verdad, que el fuego lo pruebe. Lucharemos juntos. Esa noche, Ethan y Nayeli se quedaron solos junto a la lumbre. No dijeron nada por un largo rato. Las chispas volaban hacia el cielo como estrellas fugaces. No pensé que volvería a verte, dijo ella al fin. Yo nunca dejé de verte, respondió él, sin apartar la mirada del fuego. Ella lo miró en silencio. Han pasado muchas cosas. He perdido hermanos, he ganado enemigos, el amor quedó lejos. Ethan la miró con tristeza. Tal vez el amor no quedó lejos. Tal vez solo cambió de forma. Nayeli bajó la mirada. Mañana los hombres de tu ejército y los míos entrenarán juntos. Si falamos, será el fin de ambos pueblos. No falaremos, dijo Ethan con firmeza. Cuando ella se levantó para irse, él la llamó suavemente. Nayeli. Ella se detuvo. Si muero mañana, quiero que sepas algo. Ella giró la cabeza apenas. ¿Qué cosa? Que el fuego que me diste nunca se apagó. Nayeli no respondió, pero cuando el viento sopló entre ellos, el fuego crepitó como si aprobara sus palabras. Al amanecer, los hombres de Ethan y los guerreros apaches se reunieron por primera vez. Fue un momento tenso. Nadie confiaba del todo en el otro, pero Nayeli montó su caballo y cabalgó al frente, levantando la mano. Hoy no somos enemigos, hoy somos guardianes del mismo suelo. Lucharemos juntos o moriremos. Ethan se adelantó junto a ella, asintiendo. ¿Y si morimos? Que el viento lleve nuestras historias. El sol se alzó, panando el valle en oro. 2 pueblos distintos, 2 corazones que alguna vez se separaron, ahora marchaban unidos.
Ethan miró de reojo a Nayeli. Ella no lo miró, pero en el brillo de su perfil, él supo que el destino aún tenía algo más que decirles. Y cuando partieron hacia el horizonte, el viento volvió a cantar. La noche anterior a la batalla, el cielo estaba cubierto de nubes densas que ocultaban las estrellas. El silencio pesaba como una promesa rota. Ethan Moore caminaba entre las fogatas del campamento, observando a sus hombres y a los guerreros apaches afilando cuchillos, revisando armas, murmurando oraciones. El olor a humo, tierra y miedo se mezclaban en el aire. Nadie hablaba demasiado, todos sabían que el amanecer traería sangre. Ethan se detuvo junto a su caballo, acariciando su crin con una calma fingida. Por dentro, el torbellino de pensamientos lo consumía. Pensaba en Nayeli, en el rostro sereno que había visto al caer el sol, en la manera en que su mirada reflejaba tanto valor como tristeza. Había algo en ella que parecía aceptar el destino sin rendirse a él, como si la vida misma le hubiera enseñado a pelear incluso cuando no había esperanza. Nayeli estaba sola en su tienda, preparando las pinturas de guerra. Cada trazo tenía un significado: protección, fortaleza, visión. Mientras aplicaba los colores sobre su rostro, recordó el día en que Ethan le pidió que lo siguiera. Recordó el temblor en su voz, la sinceridad en sus ojos. Recordó también por qué dijo que no. En aquel entonces, su deber era hacia su gente. Ahora, el deber la llevaba otra vez a él, pero en circunstancias distintas. Cerró los ojos unos segundos y escuchó el viento afuera. El viento del desierto siempre le hablaba, y esa noche parecía susurrar su nombre y el de Ethan, entrelazados como una plegaria antigua. Antes del amanecer, Ethan fue hacia la tienda de Nayeli. No habló al entrar. Ella levantó la vista sin sorpresa. Lo esperaba. Permanecieron en silencio por un momento, hasta que él dijo en voz baja: «Cuando el sol se levante puede que uno de los dos no vea el siguiente día. Pero si eso pasa, quiero que sepas que valió la pena regresar». Nayeli lo observó fijamente sin apartar la mirada. «No hables de la muerte, Ethan. El viento escucha, y cuando escucha cumple». Ethan sonrió débilmente. «Entonces, hablemos de la vida. Si vivimos, ¿qué será de nosotros?» Ella bajó la mirada. «No hay lugar para un amor entre dos mundos. Tal vez los mundos puedan encontrarse a mitad del camino», respondió él, acercándose. Por un instante, el silencio se volvió suave, casi sagrado. Nayeli alzó la mano y tocó su mejilla, dejando en su piel la marca roja de su pintura de guerra. «Entonces que el fuego decida», dijo, el primer rayo del sol rompió el horizonte. Desde lo alto de la colina, Ethan divisó las columnas de humo levantándose en la distancia. El ejército se acercaba. Polvo, uniformes, armas reluciendo bajo la luz dorada del amanecer. A su lado, Nayeli montó su caballo negro, con la mirada firme, como si el miedo fuera un lujo que no podía permitirse. «Ahora comienza el canto del trueno», dijo en su idioma. Ethan no entendió las palabras, pero sí el tono. Dio la señal, y 500 hombres formaron fila, junto a los guerreros apaches. Era una visión que nadie habría creído posible. Colonos y nativos, codo a codo, listos para enfrentar a un enemigo común. El primer disparo resonó, cortando el aire. Luego vino otro, y otro más, hasta que el valle entero se llenó del estruendo del combate. Los caballos galopaban, las flechas surcaban el cielo como sombras veloces. Ethan, al frente de su grupo, dirigía las líneas con precisión. Había aprendido a leer el campo de batalla como si fuera un mapa vivo. Los hombres lo seguían porque confiaban en él, porque veían en su rostro algo más fuerte que el miedo. Nayeli, desde el flanco derecho, lideraba a sus guerreros con la ferocidad de una tormenta. Gritaba órdenes en su lengua, y sus hombres respondían con un rugido que estremecía las montañas. El enfrentamiento fue brutal. El ejército federal tenía más armas, más hombres, pero carecía de lo que los unía a ellos: propósito. Cada apache que caía era reemplazado por otro que luchaba con el espíritu de su pueblo. Cada ranchero que se hería encontraba fuerzas en la mirada de los que lo rodeaban. En medio del caos, Ethan y Nayeli cruzaban caminos una y otra vez, protegiéndose mutuamente sin palabras. Una flecha silbó muy cerca del rostro de Ethan, y Nayeli, sin pensarlo, se lanzó sobre él, derribándolo al suelo justo antes de que una bala impactara donde había estado su cabeza.
Por un momento quedaron tendidos en la arena, respirando con dificultad. «Sigues arriesgando tu vida por los demás», dijo ella entre jadeos. «Y tú sigues salvando la mía», respondió él, esbozando una sonrisa. Nayeli lo miró un segundo más antes de levantarse. «No mueras todavía, vaquero. Aún te debo una respuesta». Y volvió a montar su caballo, perdiéndose entre la polvareda. El sol subía alto cuando la batalla alcanzó su punto más feroz. Ethan fue herido en el brazo, pero siguió luchando. El sudor le nublaba la vista, el olor a pólvora lo mareaba, pero su mente seguía clara. Cada vez que miraba hacia donde peleaba Nayeli, sentía una fuerza que lo mantenía en pie. No peleaba solo por justicia, sino por ella, por la promesa que el destino les había negado años atrás. Las horas se alargaron hasta que el eco de los disparos empezó a desvanecerse. Cuando la última columna de humo se disipó, el valle quedó cubierto de cuerpos, armas rotas y silencio. Los pocos soldados sobrevivientes huyeron, dejando atrás su estandarte. La batalla había terminado. Los hombres de Ethan y los guerreros apaches se miraron sin hablar, atónitos por lo que habían logrado. La victoria tenía sabor a dolor, pero era victoria al fin. Ethan caminó entre los cuerpos, buscando a Nayeli. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. La encontró cerca del río, sentada, con la lanza apoyada sobre las rodillas. Tenía una herida en el hombro, pero seguía erguida, con la mirada fija en el agua. Él se acercó despacio. «Lo logramos», dijo con voz ronca. «Ella has». Hintió sin mirarlo. «Sí, pero el precio fue alto». Ethan se agachó frente a ella. «Ninguna victoria viene sin precio». Nayeli lo observó, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y orgullo. Los ancianos dirán que hoy el viento cambió su canción, que por primera vez el lobo y el caballo cabalgaron juntos. Ethan sonrió débilmente. «Entonces que siga cantando». Ella trató de ponerse de pie, pero perdió el equilibrio. Ethan la sostuvo en brazos. «Tranquila y a paso». Nayeli apoyó la cabeza en su hombro. «Pensé que morirías hoy». «Yo también lo pensé», respondió él. «Pero tú estabas allí». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El río corría con suavidad, el viento soplaba entre los árboles, y el sol caía despacio sobre el horizonte. Esa noche, el valle se llenó de fogatas. Los sobrevivientes cantaban, oraban, lloraban a los caídos. Ethan se sentó junto a Nayeli, en silencio, viendo cómo las chispas del fuego ascendían al cielo. Ninguno hablaba. A veces las palabras se estorban cuando los corazones ya se entienden. Finalmente Nayeli rompió el silencio. «5 años atrás me pediste que te siguiera. Te dije que no. Hoy viniste con 500 hombres, no para tomar, sino para dar. Creo que por fin entiendo quién eres, Ethan Moore». Él giró hacia ella. «¿Y quién soy?» «Eres el hombre que el viento guardó para el fuego». Ethan se rió suavemente. «¿Eso es bueno o malo?» «Eso es destino», respondió ella. Pasaron unos minutos antes de que Ethan hablara de nuevo. «Podría quedarme aquí, ayudar a reconstruir. No quiero volver a un mundo que ya no me pertenece». Nayeli lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Este tampoco te pertenece, Ethan, pero tal vez podrías caminar entre los dos. Los tuyos te seguirán, los míos te recordarán, y el viento hablará de ti». «No quiero que el viento hable de mí», dijo él. «Quiero quedarme donde estás tú». Nayeli bajó la vista, como si temiera mirarlo demasiado. «No me pidas que elija entre mi gente y mi corazón». «No lo haré», respondió él. «Solo te pediré una cosa, si alguna vez el viento vuelve a traer mi nombre, no lo ignores». Ella sonrió por primera vez en días. El amanecer los encontró caminando por el borde del valle. Ethan llevaba el sombrero bajo. Nayeli caminaba a su lado con la lanza al hombro. Desde lo alto de una colina, los hombres los vieron marchar juntos, y algunos decían que era como ver al espíritu del desierto y al alma del norte viajando uno al lado del otro. Cuando llegaron al río, Ethan se detuvo. «Supongo que aquí nos separamos», dijo. «El agua sigue su camino, y el viento también». Nayeli lo miró largamente. «Tal vez no hoy,
Ethan frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir? Ella se acercó tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. Has luchado por mi gente, has sangrado por ellos. Ya no eres un extraño, Ethan Moore. Si el viento quiso que volvieras, será porque aún no ha terminado nuestra historia. Ethan la miró a los ojos, y en ese instante supo que tenía razón. Sin decir una palabra más, ella tomó su mano, entrelazando los dedos con los suyos. El viento sopló con fuerza, levantando arena a su alrededor. Era el mismo viento que los unió una vez, pero esta vez no los separó. Cuando el sol se alzó completamente sobre el horizonte, dos figuras cabalgaban juntas, una con el manto rojo ondeando al viento, la otra con el sombrero inclinándose al paso. Detrás de ellos, el baile despertaba, libre por primera vez en mucho tiempo. Dicen que con los años la historia del vaquero y la mujer apache se convirtió en leyenda. Algunos aseguran que aún se les ve al anochecer, cabalgando sobre las colinas, el fuego y el viento cruzando el desierto eterno, recordándole a quienes los miran que incluso los mundos más distantes pueden encontrarse, cuando el amor es más fuerte que la guerra y más persistente que el tiempo.